El día de hoy vamos a ver el último tema o el último subtema que corresponde a la organización de datos cualitativos, y como hemos estado viendo, estos se pueden organizar en tablas y gráficas, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de variables con las que estemos trabajando. Ya hemos hablado mucho acerca de que los datos cualitativos pueden ser datos nominales o bien datos ordinales, por lo tanto no nos vamos a detener en esto, ¿sí? También por ahí veíamos cómo, dependiendo el número de variables, pues era la manera o la forma en cómo se iba a organizar. Vamos a ver hoy lo que es la tabla de información cruzada. La tabla de información cruzada nos permite presentar información de dos variables. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos que se les preguntó a 140 estudiantes que están inscritos en la clase de estadística. En primer lugar, sí, se registró su sexo, hombres y mujeres, y por otro lado se les preguntó la marca que preferirían en caso de tener que comprar un celular. Y bueno, nosotros encontramos en este caso que pues de 140 estudiantes, 49 son hombres y 91 son mujeres. 48 de los 140 preferirían una marca Apple, de ellos 14 son hombres y 34 son mujeres. Y entonces aquí tenemos una tabla de información cruzada, ¿sí? Porque estamos cruzando la información de dos variables. También se le conoce como tabla de contingencias. De hecho, en los programas informáticos como el SPSS se le conoce como tabla de información cruzada. Y cuando nosotros tenemos una tabla de información cruzada cuyas categorías son iguales, por ejemplo, que fuera en este caso hombres, mujeres, y que acaso nada más hubiera dos marcas de teléfonos, diríamos que es una tabla de 2x2. De ahí que a muchas de las tablas les dicen es una tabla de 2x2, aunque tenemos que tener muy en claro que es cuando tienen dos categorías cada una de las variables. Ahora, lo importante de esto es que una tabla de información cruzada nos da mucha información, nos da información de ambas variables y de cada una de las variables. Por eso es que aquí, hace un momento yo les señalaba, les hacía un resumen de algunos de los datos importantes que podemos extraer, o más bien información que podemos extraer, como aquí les señalan, ¿no? Entonces, de los 140 estudiantes de estadística, 49 son hombres y 91 son mujeres. De los hombres, 15 optarían por comprar un celular Samsung, mientras que 14 preferirían un Apple. 3 preferirían un Motorola, 8 de ellos un Xiaomi, y solo uno preferiría una de la marca Oppo, y ninguno preferiría un LG. Y aquí es bien interesante. Nosotros cuando trabajamos con variables cualitativas y por lo tanto datos cuantitativos, no podemos eliminar ninguna categoría así aparezca en cero. ¿Sí? No la podemos eliminar, así sea cero y que ninguna mujer hubiera preferido el G, la tenemos que dejar aquí con su frecuencia de cero, para indicarnos que a pesar de que la teníamos como categoría, no hubo ninguna preferencia de ellas. Entonces, esto es bien importante que nosotros lo tengamos presente. Ahora, esta información cruzada, ¿sí? ¿Cómo se presenta gráficamente? Pues a través de una gráfica de doble barras, ¿sí? Siempre nosotros tenemos, antes de que se me olvide, nosotros tenemos que la categoría, que la variable que tiene menos categorías, en este caso hombres y mujeres, son nada más dos categorías de la variable sexo, es la que se pone en columna, mientras que la que se pone en fila es aquella variable que tiene más categorías. En este caso nosotros tenemos que la marca de celular, estamos hablando de 7 categorías, entonces es preferible ponerlas en filas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso es como se va a graficar. Yo tomo esa información, tomo esos datos para poder graficar, y me grafica en el eje de las X lo que es la frecuencia, en este caso el número de estudiantes, y en el eje de las Y las diferentes categorías de la variable que esté en fila, que son las 7, ¿sí? En este caso nosotros tenemos que las barras, si se fijan, son dobles barras, de ahí el nombre, están integradas por dos, donde el azul más claro corresponde a mujeres y el azul oscuro corresponde a hombres. Tiene que tener todos los elementos propios de una gráfica, el título, que se vea proporcionado, lo que nos interesa es que se vea las barras, los rótulos de los ejes, la escala que se está trabajando, los nombres de todas las categorías y finalmente, sí, incluso la clave o leyenda. Esta es una gráfica completa. Por otro lado,
Estas gráficas de contingencia nos dan lugar a una a una tabla mucho más gráfica, lo que le conocemos como supertabla. La realidad es que en el caso de la supertabla nos presenta información de más de 2 variables. Yo quiero que observen aquí, tengo la variable sexo, la variable programa educativo, la variable calificación del nivel académico y normas mínimas para admisión. Entonces, si ustedes observan, yo tengo 3 tablas de contingencia aquí, donde comparten, ¿sí?, una variable igual. En columna tenemos que la variable que están compartiendo es la de sexo, hombres y mujeres, y por lo regular se usa cuando nosotros queremos comparar el comportamiento de 2 muestras o 2 poblaciones distintas que están participando en nuestro estudio. Yo quiero comparar cómo piensan los hombres, a diferencia de las mujeres, con respecto a nuestra institución. Y precisamente, ¿cuándo usar una supertabla? Una supertabla se usa cuando estamos analizando diferentes dimensiones de un mismo fenómeno. En este caso, nosotros estamos interesados en lo que es el nivel académico o la situación o la opinión de los estudiantes respecto a la universidad. Y tenemos por un lado el programa educativo, por otro lado la calificación que le dieron al nivel académico y las normas mínimas que se pueden pedir de admisión, o sea, qué opinan los estudiantes, qué opinan los hombres y qué opinan las mujeres. Si ustedes observan, tenemos los totales por fila, los totales también por columna, ¿sí? Y el contraste de esto. Lo más importante en este caso es la conclusión, porque vamos a comparar cómo piensan los hombres o el contraste que hacemos de cómo piensan los hombres y cómo piensan las mujeres. Esto es muy común cuando el usar una supertabla es muy común cuando nosotros tenemos fenómenos que tienen diferentes dimensiones, que es precisamente alguno de los estudios que ustedes están haciendo, ¿no? En este caso, finalmente nosotros concluimos que de los 140 estudiantes de estadística, 49 son hombres y 91 son mujeres. De los 49 hombres, 15 son de la AE y 20 de ellos piensan que el nivel académico del UNACAR es alto. Si se fijan, yo me estoy yendo, no estoy poniendo todos los resultados, me estoy yendo a resaltar lo que yo considero que es más importante. En este caso, a mí me interesa aquellos que están en la AE y me interesa en un momento dado los de la frecuencia mayor. En tanto, 10 y 24 piensan que no se deberían requerir norma alguna y el nivel mínimo de inglés y matemáticas para el ingreso a la universidad. Esto es lo que piensan los hombres. Por otro lado, ¿qué piensan las mujeres? En cuanto a las 91 mujeres, 23 son de contaduría y 21 estudian negocios internacionales. De estas, la mayoría, que son 53, consideran que regular el nivel académico de la UNACAR y 29 lo consideran alto. Yo estoy tomando, repito, los datos que considero importante resaltar. En tanto, 49 y 28 señalan que la universidad no debería requerir norma alguna y que el nivel mínimo de inglés y matemáticas para su ingreso a la institución. Entonces, estoy contrastando cómo piensan hombres y mujeres. Finalmente, la supertabla también se puede presentar en porcentaje. Si a mí me interesa, son los mismos datos que vimos allá, pero en este caso son ya en porcentaje. Entonces, sí, yo lo puedo presentar de cualquier manera. Ahora, ¿cómo grafico una supertabla? Pues no la vamos a graficar. Graficar una supertabla donde estamos hablando de más de 2 variables es complicado. Lo podríamos hacer, sin embargo, va a quedar tan compleja que en un momento dado se puede prestar a confusiones. ¿Cuándo usar la supertabla? Repito, cuando tenemos nosotros un fenómeno de estudio que está dividido en diferentes dimensiones y que nosotros queremos contrastar, como piensan 2 grupos, en este caso hombres y mujeres, podrían ser mayores de edad, menores de edad, podrían ser estudiantes de primer semestre contra estudiantes de tercer semestre, estudiantes de ingeniería contra estudiantes del área de administración. Entonces, estoy queriendo contrastar. Entonces, al final de cuentas, muchos autores reconocen que esto es una suma de tablas de contingencia, entonces no le dan el nombre de supertabla, sino suma de tablas de contingencia, porque a partir de estas se construyen, ¿sí? Espero en este caso que con la información que se les ha dado en estos días, ustedes puedan comprender un poquito más y que sepan organizar los datos cualitativos emanados de sus variables cualitativas
de sus variables aleatorias cualitativas.